lo que se podía hacer era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini. ¡Presente! Ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos, capítulo número 18 de La Palabra Justa Rock, el programa de Agencia Paco Urondo que está cumpliendo 20 años este 2025. Quiero saludar rápidamente a Martín Loza, nuestro compañero amigo en la operación técnica. Hoy estamos huérfanos un poquito, solitos, porque Ayelén Mancilla, nuestra productora general, nos ha dejado momentáneamente porque bueno, está atravesando una enfermedad, supongo que viral como tanta gente ha estado atravesando este tiempo, pero la que sí está a mi lado es Lula Buono, mi compañera aquí en la mesa de trabajo, a quien le doy las buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Bien, mejor, evidentemente mejor que Ayelén, que nos cambió por una buena gripe. Sí. Decidió abandonarnos por una gripe. Bueno, está bien. Me la imagino en cama con un té con galletitas, ¿no? Escuchando Espero música, mirando tele. Bueno, espero que mirando a nosotros. Espero que nos esté escuchando. Si así lo hace, le mandamos un beso. Y si no nos está escuchando y nos ven diferido, no te mandamos nada. ¿Cómo está usted? Bueno, bien, muy bien, contentos esperando ya la llegada. Acaba de llegar Manuel Hermelo, nuestro invitado. Por suerte ha llegado más temprano de lo esperado. Pero bueno, mirá. Antes vamos a tener una nota, por supuesto, ya en breve, con Willy Piancioli, cantante músico de Los Tipitos. Pero bueno, queremos primero empezar el programa recordando un poco y celebrando, ¿por qué no?, un año más de la salida de un disco que fue clave y bisagra en la historia del rock argentino y también, por supuesto, de la propia banda, que es Jessico, el disco de Babasónicos salido en el año 2001, hace 24 años ya, que cambió el sonido del rock argentino y que fue, de alguna manera, el disparador, el disco emblema y el disco que lo llevó hacia el infinito y más allá. Es como el disco mainstream, el primer disco mainstream, ¿no? Ellos venían haciendo... tenían como 4 o 5 discos, si mal no recuerdo, para Jessico, y este es como que se consolida en un país hecho pedazos, porque si mal no recuerdo, se sale en el 2001, en un país que estaba ya, bueno, logran capturar algo de la sensación del aire, logran consolidar algo del sonido y bueno, se terminan de... Es como el paso de la banda under a la banda mainstream, ¿no? Claro, ¿no? ese peldaño, ¿no? Sí, que lo lleva ya a la masividad, a las grandes ligas. Y bueno, la verdad que yo recuerdo, mirá, yo los voy a ver a los Babasónicos la primera vez en Cemento, para esa época. Y con la entrada te daban un single, o sea, un CD igual que de un solo tema. Ay, mi amor. No lo estuve buscando, no lo encontré, pero en casa está seguro. Acá está, este es el disco completo, por supuesto, el EP completo. Pero en ese momento te daban con la entrada, porque ya era inminente la salida de Jessico, te daban un single. Así que bueno, también lo atesoro con mucho cariño. Porque y, ellos coinciden. Pero bueno, el tema de la época es muy interesante lo que planteas, el 2001 justo. Claro, es un disco muy raro, muy disruptivo para una época de 2001, nada, para los que eran muy chicos, se estaba cayendo el país a pedazos. Y logran un sonido nuevo. Justo también se termina de caer el contrato con Sony que tenían ellos, entonces salen por otro lado, que se condensan un montón de lugares que bueno, que terminan este disco, que es un discazo total. Que bueno, que marca en los Babasónicos que se convertirían. Exacto. También pensaba otra cosa, ¿no? Esos dos discos también, como uno puede pensar rápidamente en El amor después del amor y algún que otro más por ahí, que todos los temas han rotado en radio. Sí, todos los temas que tienen, viste, lo hemos escuchado alguna vez en cualquier radio, en cualquier televisión, cualquier propaganda, y es un disco también que siempre gran parte de ellos son parte de los set lists hoy de Babasónicos en cualquier concierto que da, y ni hablar cuando son festivales, porque viste que las bandas tienen un set list distinto en los festivales, porque bueno, la gente va a escuchar todos los clásicos, ¿viste? Sí. Si mal no recuerdo, en este disco, quería chequear antes de decir una barrabasada, pero si mal no recuerdo, en este está Rubí, que está Rubí, claro. Claro, que en este que sacan 2 videoclips
y los dos son censurados de Rubí, porque bueno, tenían así como una temática medio masturbatoria y los muchachos, Es verdad, uno es de una verdad, mujer es y otro verdad. de un hombre, y los dos fueron censurados, lo cual Es debe verdad. ser un récord medio histórico, Sí, aún sí, para tiene babasónicos. razón, el famoso video de Rubí que sí, que lo censuran. Claro. Bueno, la censura de vuelta en aquel momento en democracia y todo lo que uno quiera, ¿no? Pero ese tema también, y recordaba después la censura también a la letra de Señor Cobranza, que fue llevado también a la masividad por Bersuit, cuando en el video de Bersuit a Cordera le ponían, ¿no?, una cinta en la boca, o el famoso pip cuando lo Sí, claro. pasaban en la televisión, ¿no? Que sí, Así que sí, además sí, señor sí. Cobranza es un gran pip si lo censuras, porque Absolutamente. una puteada tras de la otra. Ya está, me dice Martín. Bien, bien. Bueno, vamos ahora a dar pie, a dar paso, como decíamos recién, rápido. Tenemos un programa lleno de contenido, afortunadamente muy contentos porque hay mucha gente y muchos invitados que vamos a estar recibiendo y compartiendo esta tarde. Ya está en línea, en un Zoom, para conversar unos minutos. Queremos tenerlo a Willy Piancioli. Él es, por supuesto, miembro fundador, músico, letrista, cantante de Tipitos, que bueno, va a estar conversando un ratito con nosotros un poco acerca de los 21 años, o 20 años, perdón, que sigue celebrando todavía Armando Camaleón, ese disco. Y bueno, vamos a ver si lo tenemos por ahí, cuando lo tengamos apareciendo en cámara. Dale. Mientras me dicen, lo digo al aire, aunque sea prolijo, está el invitado en la puerta, si le pueden abrir, Ya compañeros, está. está en el cuarto piso, ¿sí? Así avisás. Ahí está. Bueno, no sé, no lo tengo todavía. Ahora sí. Willy, si podés girar la cámara, porque te tenemos de costado. A ver. Yo soy Yo al, también los tengo de costado. Para que vamos a... yo estoy al Dale. derecho, dado vuelta estás vos, diría. Sí. Ahí, bueno, estamos tratando de comunicarnos con Willy Piancioli. Bueno, disculpen un poco creo? la prolijidad porque nos faltó la pata hoy más importante que Sí. la productora. No, pero quien creo que entre otros títulos honoríficos puede ostentar el buen Willy, ahora le vamos a preguntar a él cuando sale al aire, pero puede ostentar que es oriundo del glorioso barrio de La Paternal. Ah, mire usted, Como- no tenía ese dato. ¿No? ¿Seguimos torcidos? Seguimos torcidos, Willy, seguimos torcidos. Bueno, la puta madre. Recién le quedó bien, te volviste a poner de costado. Un paso A ver, atrás, ahora. un solo paso atrás. ¿Ahora? No, ¿Otra no, vez? seguí de... Ahí, estabas ahí. en la dirección correcta. No. ¿Ahora sí? No, seguí de costado, Willy. Bueno, para. Vamos a poner Eso. la Ah, cámara. ahí está, Perfecto, listo. ideal. Dale, ahí va. Bueno, Willy, muchísimas gracias por este rato con Radio Caput, con la palabra justa rock. Esta es una radio que vos conocés muy bien, la Radio Caput. Te hemos visto en alguna foto por acá. Claro. Sí, anduve por ahí con el amigo Rosasco. Ujú. Sí, los he visitado asiduamente en algún momento. Como siempre que uno está haciendo cosas puntuales, ¿no? Viste que bueno, ahí es donde uno visita a los medios y a los amigos. Bueno, es el caso de ahora de las dos fechas importantísimas que tenemos por delante, el 16 de agosto en el Teatro Ópera de La Plata Sí. y el 13 de septiembre en el Coliseo, con muchas ganas de verlo. Ujú. Hablaste de Juan Rosasco. Y bueno, hay una colaboración muy linda de Juan con ustedes y con Sí. Juan Subirá de Bersuit. Sí, ahí nos invitó amablemente Juancito a cantar una canción hermosa, Pinta se llama el Ujú. tema. La estuvimos escuchando, ¿no? Sí. Y compone muy bien. A mí tengo la suerte de haber laburado con gente que hace buenas canciones, por lo menos que a mí me gustan y me interpelan, ¿no? Y como productor, bueno, Juan fue siempre un tipo al que yo admiro y con el que laburé muy a gusto, ¿viste? Porque cuando la materia prima con el material, que son las canciones de un artista, están buenas, como que ya tenés 50% del partido adentro, ¿viste? Claro. Willy, Me pasó Dale. Perdón, me pasó Dale. con Francia 98 también, que es un grupo con el que sigo laburando, pero bueno, ahora en este momento estamos con los tipitos con mucha actividad, y esta segunda parte del año del disco les tuve que soltar la mano. Los chicos son divinos, pero Sí. bueno, ya volveremos a trabajar con Francia 98, pero también son un grupo que tiene muy buenas canciones y
muy lindo laburar con ellos y con Hijos de Babel también, por ejemplo. ¿Viste? Fue un grupo con el que estuve muy a gusto y trabajamos con mucha... Eso, cuando es como cocinar con carne de primera calidad, Claro, con claro. verduras de primera, que es lo mismo. Claro. Willy, decíamos al comienzo de la apertura que todavía siguen los festejos, los ecos por ese disco maravilloso que cumplió 20 años el año pasado, que es Armando Camaleón, ese disco que lo llevó, ¿no? desde un lugar a otro lugar. ¿No? A los tipitos en la escena del rock argentino. Y pensaba en el 2004 y pensaba que fue el año también de Cromañón, ¿no? ¿Cómo lo pensaste? Vos en lo personal, ¿cómo lo pensaste? ¿Se lo resignificaste al disco? ¿Qué pensás con todo lo que pasó? Un disco tan lindo por un lado, pero también un poco después cubierto por esa atmósfera, la tristeza que trajo Cromañón, ¿no? Sí, eso fue para todos, fue un momento... Una noticia tremenda y también una noticia para el rock de haber llegado a un lugar en donde por ahí porque capaz que una década o 2 décadas antes era inimaginable, porque el rock ocupaba un lugar de cosa muy under, muy de sentirse ante un grupo que de alguna manera pensaba parecido, y todo venía en respuesta de una dictadura, ¿no? Así empieza como un poco esta historia del rock nacional, ¿no? Y en ese momento ver cómo todo el contexto de alguna manera se autocomplotaba en sí mismo, ¿no? Claro. Tuvo mucho que ver la ciudad de Buenos Aires, los empresarios. Fue muy triste ver cómo, digamos, después de tanto tiempo se llega a una tragedia semejante, porque esas tragedias son producto de mini tragedias previas. Claro. ¿Viste? Sí. Esto es algo que me explicaba un tío que tenía yo, el tío Chichi, que falleció. Él era ingeniero de seguridad en una empresa muy grande. Y me decía, antes de una situación fatal, de fatalidad, hay un montón de situaciones previas que van de menos grave a más grave. Claro. Y después cada tanto espacio de tiempo aparece una situación fatal. Y yo me acuerdo que me quedé pensando en eso. Digamos, cuántas veces estuvimos al borde del Cromañón y no pasó porque Claro. Sí, una cuestión arbitral. porque la suerte no lo quiso, yo qué sé, ¿viste? Sí. Pero bueno, un día llega ese día. Claro. Y Willy, te hago una pregunta, ¿cómo es tocar después de ya Tiene que... mucho que ver con que ver con la futbolización del rock, ¿no? Claro. Tiene mucho que ver con eso, con el protagonismo del público, la futbolización, esto de la bengala, que en una época era como se había transformado en algo muy protagónico la bengala. Sí, claro. ¿Viste? Sí. Qué difícil de orientar cuando la sociedad va hacia un lugar, ¿viste? Claro. Cuando la sociedad va hacia un lugar. Y cuando las autoridades no ven nada, ¿no? Sí, obviamente. Seguro. Las autoridades no ven nada, lo único que ven es la elección que tienen por delante, como siempre, ¿no? Claro. Y bueno, eso es muy difícil. Es muy difícil de analizar y de contar. Hay un libro muy interesante de Sergio Marchi. El rock perdido. El rock perdido. Que habla de esto de una manera muy profunda. Sí. Yo se los recomiendo porque yo me acuerdo que en ese momento estábamos todos muy golpeados por esta situación. Porque es una tragedia tremenda, 200 personas adentro de un lugar, se te corta la luz, te empezás a ahogar, se te queman los bronquios, los pulmones. O sea, imagínate, la situación es terrible. Sí. es terrible. La situación es el Titanic, ¿entendés? Sí. Y bueno,
¿En qué está muy bien se desentrañarlo. convierte tocar después de eso, digamos? Porque es la tragedia de Cromañón más, bueno, una cultura que se va volviendo cada vez menos del encuentro, del espacio público, de qué sé yo, Sí. también por la digitalización. Bueno, ¿cómo es volver a tocar? ¿Cómo es seguir haciendo recitales? ¿Cómo se generan esos espacios y qué significa tocar ahora, digamos? ¿Qué significan esos encuentros? ¿Cómo resignifica Cromañón los encuentros? Me parece que el público, digamos, de alguna manera cambió un montón. Los artistas también cambiamos un montón. Hay una mancomunión que nunca, histórica, que nunca se vio, en donde vos en un festival podés tener a Rata al lado de Babasónicos Claro, y no pasa nada. claro. Y la gente aplaude todo. Es espectacular. Eso es espectacular. Eso nunca se vio antes. Elegiste dos muy buenos ejemplos, hay que decirlo también. Claro, porque, viste, es como que la gente aplaude todo, posta. Estamos festejando la música, no importa qué género es. Inclusive con los pibes ahora, las generaciones nuevas, que son tan capos, entre ellos se admiran, se quieren, Sí. se apoyan. Ujú. Hay como, aprendimos un montón, me parece. Nos dimos cuenta de que era esto, que era por ahí. Claro. Y me parece que el público ya evolucionó y pasó, ¿viste? Ya es un clásico. O sea, Ozzy Osbourne, ¿viste? Muere Ozzy Osbourne y van todos al velorio de Ozzy Osbourne. Claro. Sí, claro. Aparece Brian por May, supuesto ¿no? que- Claro. Tocando en Claro, en bueno, la Brian procesión. May, ¿viste? Claro, Lo vi claro. en Mick Lo ves tocando la guitarra. terrible. Mick Jagger ahí, ¿viste? Como súper compungido y como con la entereza que requiere el momento, ¿no? Tan sublime, tan terrible. Claro. Y bueno, ahí está, ¿no? Y aparte vos lo escuchás ahora, hoy en día, ¿no? Escuchás la música de Ozzy y tiene por ahí bastante que ver con Queen, por ejemplo, Claro. ¿no? Claro, Muy, claro. muy locamente, Muy locamente. que en su momento parecían como orillas diferentes. Claro. Willy, te vamos haciendo las últimas para dejarte libre como habíamos quedado. Tenés cosas que hacer, de agradecerte por este alto en la tarde para estar con nosotros un ratito. Juancito que se va a cortar el pelo ahora. Un qué beso muy fachero, grande a Juancito. Juancito también ahí, que va a hacer un look nuevo seguramente. Willy, ¿por qué no te va a gustar para Campanas en la Noche? ¿Qué encontraron en la banda uruguaya que para invitarles y para convocarlas a participar de ese clásico de ustedes? Claro, y porque es un grupo, sí, canciones, estribillo al frente, Sí, sí. ¿no? Me parecía que re maridaba y la verdad que los pibes se recoparon y mandaron un audio tan hermoso al grupo, ellos cantando el estribillo de Campanas en la Noche al palo, en su sala de ensayo, nos mandaron un audio alucinante y bueno, ahí fue como que dijimos, bueno, es por acá. Claro, claro, Pará, claro. Juancito, mi amor, le estoy haciendo una nota. Entonces, bueno, se cayó de maduro y fuimos muy bien recibidos con un asadito hermoso en la otra orilla. Divino, nuestros queridos hermanos ahí, la verdad que un lujazo. Qué precioso. Sí. Bueno, nada, invitarnos a los shows que se vienen para Tipitos, te dejamos con eso y bueno, esperando que la próxima puedas venirte por acá un ratito. Dale, los voy a ir a visitar. Queridos amigos y amigas, aquí Willy de Tipito. 16 de agosto, Teatro Ópera de La Plata. 13 de septiembre, el Teatro Coliseo. Ahí vamos a estar los Tipitos. Coletazo de festejo de los 20 años de Armando Camaleón y mucha historia de Tipito. Y se vendrá un disco nuevo, supongo, ¿no? Yo, porque el último es del 2022, ya 3 años. Estamos ensayando disco nuevo y estamos por entrar a grabar con Pablo Bullot. Eso también es un dato. Sí. Datazo. Bajista histórico, músico. Willy Quiroga. Mira, Willy Quiroga te iba a decir. Willy Quiroga, mira. Willy Quiroga. Los fantasmas. Para Willy Quiroga. Por supuesto que sí. Willy Piancioli, Tipito, muchas gracias por este rato con la palabra justa. Y Juancito, por supuesto, también. A ustedes, chicos. Adiós. Hasta la próxima. Chau, chau. Bueno, requerido, el papá Piancioli. Así que bueno, hermoso momento pasamos aquí. Bueno,
Para los que rápidamente. dicen que el rock son todos unos Por descontrolados. favor, ahí rock and roll tenés. es también ser padre, dicen por ahí, ¿no? Saber ser padre. Bueno, rápidamente, Sky Bailinson ha sacado un disco nuevo, guitarrista de Los Redonditos, músico fundador también de aquella banda, por supuesto, junto al Indio Solari. Ha sacado un tema nuevo, está en plataforma ya, para la deleite de la patria ricotera. ¿Ya lo escuchó? Ya lo escuché varias veces, se llama Jaque al Rey. ¿Qué le Nos vamos- pareció? Una maravilla, como siempre, todo lo que saca Sky. Yo no soy muy objetivo que digamos. Nos vamos a la tanda con este tema y ya Manuel Hermelo de la Organización Negra con nosotros, che. Navegante solitario en tu barco de papel, tripulante de la nada, por los mares de la red. Son tus manos dos tenazas y tu lengua es un fusil. Son tus ojos dos cavernas y tu amor es digital. En el pentagrama que tenés en el alma, el algoritmo escribe tu canción entre las notas que bailan y bailan. Vos bailás. Dos orillas tiene un río, dos abismos tu corazón, dos caminos, dos secretos y tu nave sin timón. En el pentagrama que tenés en el alma, el algoritmo escribe tu canción entre las notas que bailan y bailan. Vos bailás. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Un programa en ascenso. Bote a Tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Capó.
La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Usted se comunicó con la palabra justa rock en Radio Caput. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Hola, soy Rodolfo Gorosito y les quería contar que este viernes vamos a estar tocando con Laura Hatton, Pablo Vázquez en contrabajo y Santiago Lacabe en batería, algunos temas de jazz abriendo la jam que se hace en el Centro Cultural Víctor Jara en 24 de noviembre al 2200. Este viernes a las 21 horas vamos a estar ahí, que vengan los músicos con sus instrumentos y se arman unas lindas zapaditas. Aprovecho para mandar un saludo grande a ese programa, La Palabra Justa Rock. Un abrazo grande. Segundo bloque de este capítulo 18 de La Palabra Justa Rock. Y como siempre le pregunto a mi compañera Lula Bono si tenemos redes sociales. Tenemos redes sociales, para los que quieran seguirnos, nosotros somos La Palabra Justa Rock, el programa de la Agencia Paco Urondo, y como tal nos pueden buscar en Twitter, Instagram y Facebook como Agencia Paco Urondo, y también a nuestros compañeros, amigos, anfitriones de Radio Caput, también en Twitter, Instagram y Facebook como Radio Caput, y después informativo para enterarte más o menos de qué anda pasando, porque mejor estar avisado. Recibite el informativo de Infosiberia en tu celular gratuito, mandando un WhatsApp al 11 28 67 90 78. Sociólogo, actor, narrador, escritor de la Organización Negra, fundador, por supuesto, él es Manuel Hermelo, quien nos vino a visitar. Manuel, muchísimas gracias por este rato. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado, espero que estén bien, yo estoy bien. Muy contento de tenerte, de verdad, muy contento de charlar con vos, siempre es lindo escucharte, lo hice más de una vez en diferentes lugares, hablando por supuesto de la negra. Decía que sos sociólogo también, sí, ¿no? Y sabés que lo primero que pensaba, Manuel, un poco era, ¿podés a veces hacer un ensayo de mirar a la Organización Negra, lo que dejó, lo que hizo, lo que fue, desde la sociología también? ¿Lo podés ver o siempre lo ves como un hecho cultural? No, evidentemente uno es mucho si siempre está como interconectado con todas sus facetas. Sí, de alguna manera, de hace unos años que empezó como un interés mayor por los 80 y he ido a distintos foros a hablar de eso, y ahí como uno va construyendo también como una perspectiva desde ahora hacia atrás y puede ver, no sé si sociológicamente, pero puede hacer un análisis también distinto de cómo uno lo vivió. Creo que una de las principales cosas que yo vi, de alguna manera como sintetizando, es como que el grupo fue un grupo que se construyó en diálogo con la ciudad, y eso fue bastante determinante en muchos sentidos. El grupo de la Organización Negra empieza en el año 84, que es cuando comienza la democracia. Entonces, la relación con la ciudad es muy importante, porque vos venías de la dictadura y era ocupar la calle. Claro, recuperar la ciudad para recuperar la ciudad, ¿no? Claro. Eso. Y el grupo siguió un poco esa impronta, más que en un diálogo con el edificio teatral, fue un diálogo con la ciudad, porque nosotros empezamos a hacer ejercicios en la calle, claro, y después terminamos en el Obelisco, o sea, que es como esa relación entre el grupo y la ciudad, como que fue muy importante, y también fue una forma de poner el cuerpo
en la ciudad, de hacerte presente, ¿no? Claro. Eso es como lo que veo que tuvo de particular el grupo. ¿Qué recordás de la primera impacto en la gente? Porque era impactante verlos, no sé, ahí en la bajada llegando a Libertador, por ejemplo, ¿no? Digo, en tantos lugares, la Peatonal Florida. ¿Qué recordás de la gente? Digo, ¿podían ver la gente o estaban tan metidos ahí en su acto que costaba un poco también entender? Porque digo, aparecían y desaparecían en unas esto que decíamos recién, Manuel, en una ciudad y en medio de una sociedad que venía golpeada, venía asustada, venía todavía, ¿no? Anestesiada. Bueno, eso fue como particular, digamos, porque nosotros hacíamos estos ejercicios que eran como ejercicios de guerrilla, no sé cómo se era, claro, aparecían claro. Y se producía un foquismo, digamos. Exactamente, claro. Era así. Entonces no actuábamos para un público, era como algo de la calle y de la gente que no venía, no invitábamos a gente justamente porque queríamos claro. Intervenir. Entonces me ha pasado muchos años después de encontrar personas que estuvieron presentes en esos ejercicios. Por ejemplo, una vez vos me hablaste del Bicentenario, la que en ese momento era la directora del Bicentenario me dijo que ella estaba con el padre en Florida y vio la procesión, claro. Y a ella lo llevó eso a estudiar escenografía, o sea, mirá. Como... La recontra marcó. La recontra, vi esas, o gente que te dice, bueno, yo cuando vi, eran trabajos que creo que eran bastante, la gente no los olvidaba, claro. No los olvidó. Claro. También hay que ponerse en ese momento, digo, hoy en día uno está como en este mundo real, virtual, sí. Digamos, pero digamos, cualquier cosa que vos veas, vos te fijás inmediatamente sabés de qué puede ser, pero en esa época uno iba a ver cosas que no sabía que era lo que iba a ver. Claro. Y todo estaba apareciendo porque terminaba la dictadura y de golpe, como tenías luz libre para hacer lo que quisieras y medio que no sabías qué era lo que tenías que hacer. Sin embargo, la organización, yo creo que después de la dictadura hay sí. una cosa que se da muy fuerte, por ejemplo, con las bandas tipo Virus, sí. Con los Twists y qué sí. sé yo, que había algo como de la fiesta, ¿viste? De la fiesta contenida en la sí. dictadura. La organización negra no era eso. La organización era como que dijera un poco tipo... esa fiesta. Eso lo han dicho. ¿No? También está la noche, o sea, no era exactamente el mensaje de la organización negra. Bueno, eso era interesante en ese sentido, digo, como era una época muy divertida, donde la noche realmente era un lugar donde uno la pasaba bien, donde se conectaba con la gente, con los otros artistas, digo, ahí todo confluía. Y como estamos hablando antes, no había como una separación entre artistas y público. En los 80 estaba todo todo mezclado. Pero sí, en relación a tu pregunta, claramente, digamos, no era algo divertido, era como, bueno, algo que te sacudía desde otro lugar, ¿viste? ¿Y con la política qué, Manuel? Porque ustedes cuando aparecen con el Centro de Estudiantes, ustedes sí. fueron por afuera de los partidos tradicionales, ¿no? El partido de izquierda, peronismo, radicalismo. Sí. Pero también era un hecho político la negra. La creación de ustedes también es un hecho político, ¿no? Con eso, ¿cómo se llevaban con la parte partidaria y la parte de política en sí misma? Mirá, ese es como algo como particular, porque digo, eso, claro, lo que pasa es que es difícil entenderlo ahora cuando todo está tan encapsulado en cosas, en conceptualizaciones, en cómo es la política. Digo, vos venís de una época donde que es un corte muy grande, la dictadura, la democracia. Entonces, ese fue la primer marca que nosotros teníamos. Y nosotros nos identificamos en la acción cultural, no en la acción política como algo cultural. Sin embargo, nuestras acciones son acciones políticas, porque es la polis, no sé, ocupás un espacio donde está la gente, donde están los otros ciudadanos, y de alguna manera eso es político, pero no es partidista. Nosotros nos hacíamos, por ejemplo, en el Centro de Estudiantes, cuando
a nosotros nos consideraban como medio, no entendían quiénes éramos, ¿entendés? O sea, pues estaba los comunistas, el radicalismo, Habría el que peronismo. preguntarles ahora si entienden quiénes No, eran. pero era raro eso, pero eso era también lo interesante que tenía esa época, que no estaba rotulada las cosas. Entonces vos tenías esa sorpresa de no poder definir algo, y bueno, no tenías categorías estancas, construidas, todo lo... Bueno, mismo la música en esa época empieza, todo era nuevo, todo se iba abriendo, todos los estilos iban apareciendo, era algo bastante vertiginoso en un sentido y agradable también, porque era como yo te diría, en comparación a lo que vivimos ahora, era una época utópica. Donde vos realmente... Era como el movimiento contrario. Exactamente. Íbamos exactamente en otra dirección. Te sentías, además de sentirte bien, ibas como hacia algo que estaba por hacer. Sí. Entonces era muy distinto ese momento. También lo que me parece interesante es cómo que de golpe veo que este interés, que de golpe se interesan por esa época, o digo, de la cultura. Bueno, ahora, por ejemplo, están en el Museo de Arte Moderno, están haciendo una retrospectiva que se llama Esto es Teatro, y hay 11 escenas, y una es la nuestra, dice 11 escenas experimentales desde el Ditela al paracultural. Y bueno, hay como distintas expresiones. Y también lo que es interesante es que ahora uno puede hacer líneas históricas hacia atrás, como decir, bueno, estaba el Ditela, después vino esto, después vino... Pero nosotros en esa época, por ejemplo, para darte un ejemplo, no teníamos ninguna referencia con el Ditela, ni siquiera sabíamos, quiero decir, no estabas como enmarcado en la historia cultural, estabas enmarcado en un presente que en medio se te aparecía y vos lo llenabas como vos podías o se te ocurría. Claro. Y más haciendo una práctica como la que nosotros hacíamos, que era por fuera de las instituciones, porque nosotros estuvimos en el conservatorio y nos fuimos, formamos nuestra propia cooperativa, nosotros pagábamos nuestros profesores. Claro. Bueno, en algo... Que lo elegían ustedes. Lo elegíamos nosotros. Claro. En eso fue como un hallazgo también, Claro. ¿no? Sí, como de golpe decir, no, bueno, esto no nos representa, vamos a armar algo que no sabemos bien qué es, y así construimos la cooperativa nuestra y después borrar el límite también con los que iban a observar la obra, ¿no? Sobre todo al principio, uno piensa en Work, ¿no? Entre medio de Work la gente, era una ¿no? obra con una estética claro. post-industrial, que era algo de la época, estaba la revista Fierro, era todo así, post-nuclear. Industrial. Recién venía por la calle, había un container lleno de tubos fluorescentes y no lo puedo despegar. Los 80, volvieron los 80. Claro, ¿no? De todo esto. Sí, era muy distinto. Quizás todo eso industrial o postindustrial estaba relacionado donde ya, si vos comparás con la generación anterior, que eran los hippies, por poner un nombre, los hippies tienen una relación con el campo. Claro. Esto eran movimientos urbanos y la música también. Sí, los grupos eran grupos de la ciudad, no eran que se iban a vivir en una comuna, era algo, era un diálogo directo con la ciudad. Claro. Entonces la ciudad parecía como algo oscuro, como algo, por eso esa imagen postindustrial, contaminación y todo eso, pero también era como una relación de afinidad con la ciudad. Claro. Y en ese marco de tanta relación con la ciudad, con la calle, con el espacio público, con el happening, ¿cómo fue llegar a Cemento? Nosotros empezamos a hacer trabajos en la calle y en un momento tuvimos una conexión con Charlie Nijenson, era el hermano de Danny Nijenson, que es DJ, que lo sigue siendo. Sigue siendo, es muy importante.
Y él era el DJ de Cemento. Exacto. Y ahí, como enganchamos, nos reunimos con Omar y hicimos un trabajo previo a Work que se llamaba La Negra Diciembre. Que ese lo pudimos hacer una sola vez. Porque una de las escenas se quemaba una cruz, pero no era contra la religión. No era contra la Grey cristiana. Pero católica. bueno, nos dijeron, no, esto no lo pueden hacer más, porque nos van a cerrar el lugar. Ligeramente escandaloso. Y entonces reciclamos ese trabajo y ahí hicimos Work. Que Work lo que tiene de bueno era, nosotros éramos 10, 11 personas y era un grupo muy compacto. O sea, vos si haces teatro, música, vos vas a ensayar o vos necesitas que la gente esté puntual, porque si no es un delirio. Sí, claro. Y la gente iba, eso es lo que tenía bueno, era un grupo muy armado. Entonces nosotros construíamos nuestras escenografías, éramos como cartoneros, íbamos a la calle a buscar los tubos fluorescentes, bolsas, o sea, estábamos toda la semana preparando el espectáculo, lo hacíamos una vez por semana. Claro. Y el otro era trabajo de ponerlo. No tenías una productora éramos nosotros los que producíamos el trabajo. Manuel, no había guión porque no hablaban, ¿no? Era como, ¿cómo eran digamos, trabajaban actos? ¿Cómo era el tema de el armado del espectáculo? Work, por ejemplo. No, ¿Eran escenas que iban armando entre ustedes? No, Work, ¿cómo era la cosa? Sí, eran escenas. Work tiene una característica que es como la apropiación de ese espacio. Nosotros usábamos toda la discoteca. De hecho, después nos echaban. Y después los echabas al público. Sí. Pero digo, cuando empezaba el trabajo se abría la puerta, Pincel entraba como un Zampi móvil, que es como una especie de tractor, Sí. y ahí iba uno de los actores, era todo, o sea, todo el espacio usábamos. Entonces, el espacio era como el que servía como de articulación de cada uno de los actos y de las escenas. Entonces empezabas en un lugar, ibas a otro, y de esa manera iba desarrollándose el espectáculo. Y lo otro que vos dijiste de la palabra, al no usar la palabra, la música, que era una música que hacía Gaby Kerpel, que fue como primeras experiencias con máquinas, y era una música que era una banda de sonido más que de música. Pero bueno, era todo como muy raro para ese momento, quiero decir. Claro. Raro en el sentido que no existía demasiados precedentes. A nosotros nos inspiró, por supuesto, Cantor, La Fura del Bau, Cantor y todas las cosas que ibas viendo, pero bueno, tenías que... ibas desarrollando tu expertise en cada trabajo. Y otra cosa que tenía, me parece interesante, o por lo menos es que a mí me gusta, que hacíamos un espectáculo y el próximo era distinto. Claro. O sea, Work era un espectáculo como cerrado, y después hicimos La Tirolesa, que era un espectáculo totalmente abierto en el aire y todo eso. Entonces, eso me parece como... Y después hicimos en el teatro, o sea, fue cambiando. Eso es lo que yo recuerdo realmente que a mí me divertía, era cuando íbamos a hacer un espectáculo, decía, bueno, ahora vas a aprender otra... No tenías ni idea que estaba por pasar. Claro, aprendés otra... Es como un juego el teatro, en realidad. Te metiste y me mencionaste a la tirolesa Obelisco, y hay un audio por ahí de alguien que quiere saludarte, que te dejó un saludo. Estamos viendo a ver si Martín lo tiene en punta. Cuando quieras, Martín, lárgalo. Aprovechando esta oportunidad que me da Marianito, quiero saludar, mandar un abrazo, aunque sea a través de este mensaje, Manu Hermelo querido. Tengo el mejor de los recuerdos de cuando hicimos la tirolesa Obelisco. No me lo voy a olvidar nunca en mi vida, de los mejores momentos que atesoro. Te admiro, te admiré siempre, te mando un abrazo enorme. Beno Gelber. Bueno, sí, él estuvo en la tirolesa Obelisco. En la percusión. En la percusión, sí. Ya hace mucho que no lo veo, que muchas gracias. Quería estar también presente él, porque bueno, la vez que hablé con él, también muy emocionado, recuerda, tenía unas lanas, tenía fue bajista de las pelotas también él, de la Zimbabue, músico de la Zimbabue, bueno, también parte de la Portuaria en su momento, así que nada, quería también sumarse a esto. Bueno, la tirolesa Obelisco, una cosa que, digo,
Mira, hace una semana estuve hablando con Gabriel Wolf de Macocos. Sí. Y él me recordó haber estado viendo y me decía, yo lloraba, los miraba a los chicos y lloraba de emoción. ¿No? Digo, esto que también se generaba en el público, ¿no? Claro. Ver unos tipos colgados del obelisco y que había gente que se emocionaba de verdad. Fue toda una apuesta y todo un hito en el teatro argentino, se diría. Sí. O sea, el obelisco es el centro simbólico de Buenos Aires, como quieras. Y digo, no es que lo hicimos a propósito, pero de hacer todos los trabajos terminamos en ese lugar. Y eso, como me parece, viéndolo en retrospectiva, como me parece importante eso que decía del diálogo con la ciudad. Es decir, la ciudad es algo de todos nosotros. Nosotros usamos la ciudad como queremos o como le buscamos la forma de usar la ciudad. Y bueno, para nosotros ya la tirolesa la habíamos hecho en el Centro Cultural Recoleta, otra versión, y de golpe dijimos, bueno, hagámosla en el obelisco. Fue como... Y sí, fue un trabajo bastante importante por las características que tenía. Primero, unas personas desconocidas que de golpe copaban el obelisco, que eso fue también raro. Era una producción bastante importante, digo, para el alcance que nosotros teníamos en ese momento fue algo como que se tuvieron que alinear muchos planetas para poder hacer ese trabajo. Ese trabajo después lo hicimos también en Brasil y en México. Pero sí, es como... En las tragedias griegas estaba el teatro y la naturaleza. En ese trabajo estaba el teatro y la ciudad. Era como la escenografía de ese trabajo era la ciudad. Claro. Y sí, es... bueno, fue un trabajo... Y después también, bueno, todo eso tuvo desarrollos, todo el teatro aéreo, todo eso se desarrollaron como lenguajes. Bueno, así es el arte o la música o todo. Sí, hoy uno ve, ¿no? De la Guarda, por ejemplo, Fuerza Bruta, y hacen esto, pero vienen de toda una tradición. Pero además, digo, hay otras... existe un género que es como teatro aéreo, ¿no? Culmina un poco en el Bicentenario con la presentación de Fuerza. Culmina un poco en el Bicentenario con la presentación de Fuerza Bruta, ¿no? Eso también, esto que también fue interviniendo la ciudad. Había algo de la procesión y del movimiento que en la ciudad que no hubiese tenido el mismo sentido en un teatro, por ejemplo. Exactamente. ¿Quién fue el que terminó de darle la posibilidad de quien consiguió el último permiso? Él lo contaste una vez, alguien muy importante en la historia reciente argentina, para la tirolesa obelisco. Alberto Fernández, que era superintendente de seguros, y nosotros teníamos una productora que era Lili Hinniman, que era una capa. Nosotros elegimos conseguir el obelisco. En la película, no sé. En la película la pone, te pedí un tigre. En la película, el obelisco. En la película de Juli Rocco está. Que ella dice, me piden según el obelisco. Ahora queremos el obelisco. Hacete cargo, conseguirnos el obelisco. En ellos está inspirado el personaje de Mario Santos, de los simuladores. Y más o menos, mirá. Y ella se contactó con la secretaria, bueno, y lo que tuvo bueno era que él era un puesto político en ese momento como secundario, entonces pudimos hacer ese trabajo, porque cuando habíamos armado todo, de golpe aparece alguien de la municipalidad y dice, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué están haciendo acá? Estaba todo, ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo acá? ¿Entendés? Pero bueno, fue así Alberto Fernández, un alma sensible. Que ahora no está muy... en su momento más prestigiante. Pero bueno, pero fue el que... Claro. Sí. Qué increíble, ¿no? La vuelta de la vida. Bueno, y también, antes de empezar la nota formalmente, Manuel, hablamos de esas noches de cemento también, justamente de La Negra, y otra etapa, decías vos, ¿no? Y otra época donde estaban mucho más juntos, y bueno, en la peli también se ve de Juli Rocco. Ahí está la imagen, por un lado, de Luca, los iba a ver, Luca Prodan. Después se iban a beber, a compartir la noche con los Redondos, digo, ¿no? Qué época también, ¿no? Increíble también, estar todos juntos ahí. Digo. Era una... Por ejemplo, con Sumo hicimos una vez,
Work y después venía Sumo. Qué noche. Por eso, Tremendo. El Es planazo. no, pero por eso la noche era, la verdad, era muy divertida, muy inspiradora. Claro. Veías cosas que realmente te estabas muy cerca de las cosas que veías. ¿Cómo recordás a La Negra con el paso del tiempo? Digo, si bien, bueno, siempre es convocado, esto es una oportunidad más para charlar de todo aquello. ¿Qué te va pasando a vos con el paso de los años, con el paso del tiempo? ¿Dónde te queda ese recuerdo? No, me queda como un recuerdo bastante positivo, digo, es algo grato. Pero bueno, con el paso del tiempo también uno se va haciendo más frío, no sé cómo decir. La distancia, ¿será? Vas estableciendo como distancias de las cosas. Esto de estar hablando sobre el pasado también, a veces yo dudo y digo, pero por ahí esto que estoy contando en realidad lo leí de otra, porque ya viste, todo se va como... la tecnología del recuerdo, ¿cómo es? O sea... ¿Te acordás realmente o estás repitiendo algo que eso a veces? De la historia. ¿Por qué te parece que hay tanta vuelta a los 80? Esto que decías. Eso habría que pensarlo bien. Por empezar, los 80 tiene una característica, que fue la última década digital, analógica. Uh-huh. Digo, hay como una cesura ahí como importante. Y bueno, no sé, como quizás que ahora uno está tan en la virtualidad, uno busca como esas expresiones como más cercanas a la performance, al cuerpo. Pues también una lectura también interesante es como la importancia que tenía el cuerpo, sin que nosotros lo reivindicáramos. Claro. Pero mirando atrás y viendo, el cuerpo era algo como importante. El cuerpo que había sido objeto de tortura, de desaparición, de violencia, ¿no? Sí, un cuerpo herido, pero era, y bueno, hoy en día el cuerpo es lo que está desapareciendo. No sé, vos me preguntás por esto, está bueno, pero digo pero como era un cuerpo entre distinto, una ¿no? virtualidad y una presencia. Claro. Esa época tenía todavía la presencia estaba como... Claro. Y hay algo que lo que decís que con esto que también así como ensayando, ¿no? Pero pienso, ¿no? Que el cuerpo este cuerpo que traes vos, el cuerpo de los 80 contra el cuerpo de hoy, era un cuerpo distinto también, ¿no? Era un cuerpo, en este momento por ahí es un cuerpo mucho más estético, cuando en ese momento era un cuerpo mucho más sintiente, ¿no? Como había algo mucho más bueno, yo lo pensaba cuando decías cómo se usa la ciudad, bueno, cómo se usa el cuerpo. Ahora es más bien cómo se ve el cuerpo más que cómo se usa. Sí, igual hoy yo también pensaba esto de que, bueno, si uno piensa en la ciudad hoy en día, cómo se transformó, donde los cuerpos están desparramados. Hoy estaba entrando acá y tenés los cuerpos ahí tirados, o sea, el cuerpo hoy en día es un despojo, no sé. Los descartes. Un descarte. Uh-huh. La ciudad son lugares privados, separados, o sea, la ciudad ha adquirido como algo hay una pérdida grande del espacio público. Una pérdida grande, y yo vería, para hacer un link entre eso, como decir, bueno, hay que buscar abrirse a la ciudad. Digo, si yo tomara como la experiencia de la Organización Negra, bueno, yo lo citaría como un ejemplo de buscar esa apertura. Claro. Y yo creo que hoy nos tendríamos que plantear esa apertura también en una época tan individualista y tan individualista. Y dentro de todo esto que estamos hablando, Manuel, te quiero hacer la última ya que se nos estamos yendo, se nos estamos quedando sin tiempo. ¿Dónde va Hombre Tela? ¿Dónde lo pondrías a Hombre Tela tu libro? Bueno, eso es de la pandemia. Eso fue una experiencia que me tocó en ese momento vivir como vivieron
bueno, todos nosotros estuvimos afectados por la pandemia, pero bueno, a mí me tocó justo, se me coincidieron cosas y terminé como internado, entubado, todo lo peor me pasó. Ay, pobre. Sí. Qué garrón. Y de la forma que encontré fue como escribir esa experiencia y compartirla, o sea, como una forma de liberarme de esa experiencia que era contarla, quería contar, porque en esa época, como ustedes se acuerdan, en la pandemia, medio que no sabíamos bien qué era. Claro, sí. Entonces, después de lo que yo vi, dije, bueno, yo agarré, hice como un escrito, lo puse en Facebook y tuvo mucha repercusión, y a partir de ahí, bueno, después hice el libro, pero surgió como querer compartir con los otros una experiencia personal de un fenómeno que nos está afectando a todos nosotros. Y unas palabras muy lindas de Roberto Jacobi también ahí acompañando. Yo vi una bajada que hizo, también muy linda, ¿no? Sí, él hizo la contratapa, está muy bien. Letrista de Virus, ¿no? Compañero también de Federico Moura, así que también todo tiene que ver con todo. Sí, todo ¿no? tiene que ver con todo. Nos vamos despidiendo, compañeras, lamentablemente. Me parece un garrón que hagas esto todos los viernes. Una vez cuando la charla se empieza, pues empezás a entrar ahí. Se empieza a poner linda, me parece malísimo. Pero bueno, eso también nos sirve porque podemos volver a invitarlo un poquito más adelante otra vez a Manuel para que venga a seguir charlando de todo esto tan lindo que nos apasiona, que es la cultura rock, que también, por supuesto, engloba y abraza la nación negra. La ciudad es que es insólitamente algo en lo que yo pienso un montón. Así que me parece muy interesante que lo traigas, porque es algo que se lleva a mis días, se lleva a mis pensamientos. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme y por este programa. Gracias, Martín, querido, como siempre, por estar al otro lado. Un beso muy grande a Yelén, nuestra productora general, que hoy está ausente con aviso, que mande por favor después a Recursos Humanos certificado médico. No, gracias, mejorate, Aye. Gracias por todo lo que hiciste inalámbricamente también. Gracias, compañera. Gracias a una usted, vez más. querido. Manuel, gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vamos escuchando Sumo. Chau. Con la palabra justa rock en Radio Caput. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Hola Mariano, hola oyentes de la palabra justa rock. Soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos, y quería invitarlos para este sábado 2 de agosto al show que vamos a dar en Gier, Álvarez Thomas al 1000, donde vamos a estar haciendo temas de nuestros 4 discos, más algunos temas nuevos, que eso es fantástico, que van a estar incluidos casi seguro en nuestra quinta placa. Va a haber algunas cosas de Hermes también y algunas de otras versiones de colegas que solemos hacer. Nos acompaña Valentino Grillo, que arranca a las 20 horas puntual, y luego el show de Gauchos Rabiosos. Así que están invitados, espero que puedas venir, Mariano, y desde ya gracias por permitirnos difundir nuestro arte y que sea rock para todos. Hasta entonces, y gracias. Hola, soy Daniel Rito, el actor de Luca Vive. Los invito a los oyentes del programa La Palabra Justa Rock a ver Pantera Negra, Confesión Travesti, en el Teatro El Vitral, Rodríguez Peña 348. Las entradas las podés conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Sábado 2 de agosto, 22:30 horas. Los espero. Gracias. En Caput estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput.